Bendito sea Dios que nos permite encontrarnos una vez más. Para comenzar este encuentro vamos a ponernos en presencia del Señor. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para estar bien atentos a lo que va a acontecer en todo este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la vida, te damos gracias porque estás con nosotros, te damos gracias por nuestra familia. De la mano de María, tu dulce y santa Madre, queremos caminar siempre contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que Jesús nos transmite el reino de Dios a través de sus palabras y de sus actitudes. ¿Qué actitudes tendría Jesús para mostrarnos el reino de Dios? Pues vamos a recordar que con su paz, con su amor, con su alegría, con su comprensión. Con esas actitudes Jesús nos mostraba el reino de Dios. Actitudes que tenemos tú y yo, que debemos de tener para los demás. Muy bien, miren, el día de hoy vamos a escuchar una historia. Había una vez un campesino que tenía 2 hijos, pero estos hijos se la llevaban peleando. Entonces el papá no hallaba cómo hacer, hablaba con ellos y les decía pues que era importante que no pelearan, que estuvieran unidos, pero los hijos pues nada más no agarraban la onda, no entendían. Entonces pues el papá decía pues ¿qué hago? Hasta que dijo ya sé lo que voy a hacer. Les voy a poner un ejemplo. Entonces les habló a los hijos. Y, hey Juan, Gabriel, vengan para acá. Y ahí van los hijos. Y les dice, tráiganme un manojo de palillos amarrados. Y pues ahí van los hijos, ¿no? A traerles eso, preguntándose, pues, ¿qué querrá hacer su papá? Pues bueno, ya se lo trajeron. Y, así como estos, unos palillos amarrados. Entonces el papá les dijo, ahora traten de quebrarlos. Y los hijos, por más que se esforzaron, pues no lograron quebrarlos. Entonces el papá les dio un palillo a cada uno. Y pues ahí sí, los hijos, al intentar quebrarlos, se rompieron fácilmente el palillo solo. Entonces, el papá les dice, así como estos palitos, que cuando están unidos es muy difícil de romperlos, así también ustedes, si se mantienen unidos y dejan de pelear, también ustedes van a ser fuertes y van a ser invencibles ante sus enemigos. Pero pues si se separan y están peleando y separados, pues van a ser muy fácil de vencerlos. Entonces, los hijos pues entendieron, recapacitaron, que es así como deberían de vivir unidos. Esta historia nos narra esta idea de este papá, pues que por más que se esforzaba, pues no encontraba él nada con que convencerlos a sus hijos, hasta que encontró esta nueva forma más clara y muy ordinaria para darles a entender a los hijos qué tan necesario es estar unidos y que dejaran de pelear y de discutir. Pues bien, así como este papá lo hizo, así Jesús también se valió de muchos ejemplos para darnos a conocer las cosas grandes y maravillosas del reino de Dios. Vamos a poner mucha atención en la palabra de Dios, donde ustedes van a descubrir esa clase de enseñanza de nuestro Señor Jesús, esa nueva forma de enseñar para que todos entendiéramos y todos comprendiéramos la grandeza de su reino. Hola niños, hoy vamos a descubrir
cómo el reino de Dios se nos va haciendo presente alrededor de las cosas que nos rodean, como lo son las personas o las cosas más pequeñas y sencillas que tenemos, pero que a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero vamos a escuchar con atención qué es lo que nos dice Jesús del reino de Dios. Dice: ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a la orilla del lago, pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella. Mientras toda la gente se quedó en la orilla, Jesús le habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos, estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra, produjeron cosecha, unos en el 100, otros en el 70 y otros en el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Los discípulos se acercaron, preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Se fijaron cómo Jesús enseñó por medio de esta parábola? Hagan de cuenta, niños, el sembrador es Jesús, la semilla es la palabra de Dios y los tipos de tierra somos los tipos de personas nosotros, ¿verdad? Como lo dice aquí, que sembró en el camino, es las personas que la escuchan pero no la llevan a cabo. Otras dice que en terreno pedregoso. ¿Por qué? Porque la escuchan y la entienden, pero cuando viene una dificultad o un problema se desaniman. Y está la otra que dice, por otra parte, que cae en buena tierra. Son las personas que la escuchan, que la entienden y la llevan a cabo, ¿verdad? También todo esto que tengo aquí es de una manera para explicarlo. A la vida cristiana, Dios nos dice que el reino de Dios nos exige quitar todo aquello que nos estorba, como lo sería la envidia, el egoísmo, la pereza, todos los hábitos y cosas malas que tenemos, ¿verdad? Y cambiarlas por ese reino que Dios nos ofrece. Y Dios lo hacía con cosas pequeñas y sencillas que poco a poco iban creciendo, como lo es la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es algo tan pequeño, así como la pimienta de chiquitita, que casi no la podemos ver. Así es, y él lo comparaba con el reino de Dios, con la semilla de mostaza, que era tan pequeña y luego se hacía un árbol tan frondoso. Así era el reino de Dios. También lo comparaba con la levadura, ¿verdad? Que cuando se amasa en la masa, con esa poquita de levadura, se fermenta y produce mucho pan. También lo comparó con un tesoro escondido. Así lo comparaba el reino de Dios. Lo comparaba también, como dice aquí, como si llega una perla de gran valor y se vende. ¿Cuánto tiene? Y la compra. Con una perla era un tesoro. Así Dios comparaba el reino de Dios. Pero para nosotros tener ese reino de Dios tenemos que dejar todo lo que nos estorba para agarrar este gran tesoro que es Jesús. Y ustedes dirán, niños, ¿qué son las parábolas? Pero las parábolas, para eso, nuestra compañera Teresa nos va a explicar qué son las parábolas. Hasta luego. Hola niños, vamos a hablar de las parábolas. La enseñanza de Jesús en parábolas nos habla de los secretos del reino de Dios, desde las cosas comunes de la vida que conocemos como el buen pastor, el sembrador, el hijo pródigo, la perla, el tesoro, el trigo y la cizaña, el buen samaritano, la semilla de mostaza. Jesús no acostumbraba a explicar las parábolas, sino que por lo general terminaba con esta frase: quien haya oído, entienda. Es decir, el reino de Dios es esto. Lo han escuchado, ahora traten de entenderlo. Porque esta nueva manera de enseñar no solo queda en palabras, sino que necesitamos abrir el corazón para dejarnos enseñar por ellas. Las parábolas son
un medio del que Jesús se sirvió observando la vida diaria, para indicarnos cómo en ella nos habla Dios. Las parábolas hacen presente la realidad que nos habla del reino de Dios. Ok, ¿cómo están? Espero que todos bien. Pues ahora vamos a ver cómo encontramos a Jesucristo en oración. Muchas veces podemos pensar en Él como cuando Él hablaba con parábolas. Hay una muy conocida que es la parábola del grano de mostaza. Es una semilla tan pequeña, pero ya que la planta da un fruto muy grande, se transforma. Entonces así tiene que ser la oración en nosotros. Tenemos que poner la semilla en nosotros para que crezca e ilumine a las personas que están alrededor de nosotros. Así como ahorita estamos atendiendo al catecismo, todos estamos con la semillita de Jesucristo adentro de nosotros. Ustedes también les estamos plantando la semilla del amor de Jesucristo, de Dios, del Espíritu Santo, lo que es la Santísima Trinidad. Entonces, por medio de eso, ustedes están creciendo, están conociendo a Dios. Entonces, Jesucristo era como hablaba a todas las personas, no nomás a sus discípulos, pero a todas las personas que se reunían para oírlo hablar, para comunicarles de cierta manera, para que ellos entendieran con las parábolas lo que él expresaba, que el reino de Dios estaba cerca. Entonces, nosotros, muchachitos, vamos a pensar pues que cuando Jesús predicaba con las parábolas, los invitaba a estar alertas, que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios se entiende que no es un lugar, no está en un mapa, está donde está Dios, que con su amor y fuerza salvadora rompe las cadenas del pecado y nos libra de todo mal. El reino de Dios es donde hay perdón, amor y humildad. Y así como Jesucristo, Él proclamaba con sus parábolas que anunciaba el reino de Dios, nosotros también vamos a meter esa semillita de mostaza tan pequeña de la que Él habla en sus parábolas, la vamos a poner adentro de nuestro corazón para que crezca, para infundirles a todos los demás amor, humildad y pues todo el cariño y el respeto que se merece nuestro Jesucristo, la veneración que debemos de tener hacia Él. Así que ustedes con esa semillita que ya llevan dentro, háganla crecer haciendo buenas obras, siendo buenas personas, siendo buenos hijos, buenos hermanos. Todos deberíamos de hacer eso. Así que recordemos, por favor, que el reino de Dios es donde hay amor, hay perdón y hay humildad.